Vuestra reverencia lo remediará, observó la marquesa, saboreando a escondidas los dulces de rosa que dan fama a su diócesis. Espero, dije, que Onfalópolis guarde a su reverencia otras materias de consuelo. Esa pequeña perla de la antigua Capadocia debe ser un sitio maravilloso. Nunca estuve allí, me respondió el obispo. Qui multo peregrinatur raro santificatur. Prevenidos ya los que nos disponemos a partir para París, dijo la marquesa echando a reír. Pero dejó de reír al notar que sus palabras provocaban estupor. Acudí en su socorro invitándola a la fiesta de esa noche en Vía Apia. Parecía un poquitín avergonzada. Aceptado, me replicó Orfeo. Buon divertimento, dijo con tono de reproche el obispo, acaso ofendido por no ser invitado. Nos conducirá, expliqué, un caballero inglés que me honra con su amistad, aunque tenga ya el pelo blanco. ¿Tiene dinero?, preguntó Orfeo. Los ingleses hoy no tienen dinero. Mi querida marquesa, terció el obispo, tratad de prepararos con oraciones y penitencia para la entrevista que solicitáis, y no olvidéis, os lo ruego, para poner a los pies de su santidad mi homenaje más devoto. ¿También la condesa Nerelli nos permitirá disfrutar de su compañía?, propuse. ¿Quién ofrece la fiesta?, inquirió la marquesa. Un norteamericano, respondí. Nunca salgo de noche, dijo la condesa. Es un excéntrico, dije, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Hubo un corto silencio. Se aguardaba que Orfeo preguntara si el norteamericano tenía dinero, pero la pregunta era obvia y fue reemplazada por otra, esta vez de la marquesa. ¿Compra obras de arte? A propósito, querida amiga, dije, ¿qué se ha hecho de vuestro Chirico? A fin de cuentas, ese cuadro decidió mi destino. ¿Os acordáis? Tempo di Roma. Se vende, dijo la marquesa, pero la época es mala. Por otra parte, es una pintura sin valor. Con todo, en ninguna parte dejo de decir que me lo regaló Benito. Gran peccato, observó el obispo. La voz del papagayo se propagó en las sinuosas profundidades del departamento. ¡Madonna! Un poco más de tiempo, prosiguió la marquesa, y algún fascista vergonzante me lo pagará a precio de oro. ¡Madonna! Repitió el papagayo. Gran peccato, repitió el obispo. Más bella combinación. Íbamos bajando la escalera. Monseñor Guadalcante abría la marcha. Sin volverse le dijo a la marquesa que me precedía. Pensándolo bien, prefiero que no se pronuncie mi nombre ante el sumo pontífice. Sería contrario a la santa virtud de la humildad. Como plazca vuestra reverencia, fue la respuesta. Al menos no en la primera oportunidad, añadió el obispo. Sería contrario a la santa virtud de la prudencia, me susurró Orfeo, que cerraba la columna. El coche del obispo se había acercado ya a la puerta y nuestro grupo se disolvió enseguida. Al atardecer, tras de echar un sueño, y cuando comenzaba a vestirme para la fiesta, fui sacado de mi modorra por Sir Craven, quien entró en mi desván gritando. «Ya está, hablé con el protonotario. Por lo visto, hoy es día de eclesiásticos. Yo, por mi parte, estuve con un obispo in partibus. ¿Le dijo usted algo? ¿Acerca de qué? De su examen, demonios. No, imbécil, sentenció Sir Craven. Por muchas que sean sus posibilidades, nunca serán bastantes. Al menos mi protonotario sirve. Tiene amistades en el ministerio. Enseguida llamó por teléfono. Pero dígame, ¿quién es Maurice? De buenas a primeras me enteré de que mi encuentro con Maurice había servido a la agencia Roma y un giorno como pretexto para denunciarme a las autoridades. Estaba convicto de haber violado todas las normas al arrebatar públicamente parte de su clientela a una empresa rival. Tal día, a tal hora, junto a la fuente de las tortugas, ante numerosos testigos, había provocado una ruptura del contrato. Después de eso, se debía cuando menos someter a la inspección de la ley mis títulos profesionales. Los guías de la agencia Rominum Giorno eran todos diplomados y no cazaban en coto ajeno. Sin pérdida de tiempo descendimos para explicar lo sucedido al patrón, pero rechoncho señor ni se mosqueó. A todas luces lo fastidiábamos. ¿Acaso suponía que sus negocios se hallaban en condiciones de prosperar por sí mismos? Por poco que yo le costara, era de todos modos demasiado. Sin duda, otros cicerones que no invadirían su desván estaban dispuestos a birlarme la plaza. A río revuelto, ganancia de pescadores. Sir Craven asumió mi defensa con sorprendente fervor. Lo interrumpí para declarar con tono perentorio que no disponía de tiempo, que una marquesa de mi amistad me aguardaba con un caballero en casa de una condesa para ir a la fiesta a la que los había invitado y que me importaban muy poco las intrigas de los envidiosos. Si bien es cierto que no mencioné al norteamericano, el patrón no pareció nada sorprendido y me escrutó con expresión irónica. De cualquier manera, yo no hacía mala figura junto a Sir Craven.
en razón de haberme vestido con elegancia, que procuraba calcar más o menos la suya. En cuanto a Oreste, que nos escuchaba, mi frivolidad sólo sirvió para privarme de la poca confianza que aún tenía en mí. Por boca de Paulino sabía que yo cortejaba a la hija de una camarera, y el exhibicionismo de mi mundanidad lo irritaba, no menos que lo igualitario de mis sentimientos. Advertí entonces la hostilidad que poco a poco se había creado alrededor de mí en el garage, donde no tenía sino amigos y que había concluido estallando de buenas a primeras. La hallé de pronto tan fuerte e insidiosa que, a punto ya de sospechar alguna razón no declarada, me puse a salvo con una finta y espeté brutalmente al patrón. A fin de cuentas, no tiene que lamentarse. Algún día me extrañará. ¿Cree usted que un buen guía políglota se encuentra a la vuelta de cada esquina? No, dijo el patrón, pero tampoco en los asientos de un Lancia. Después de ese rasgo de humorismo, Sir Craven me condujo hacia afuera, jurando que todo había concluido entre él y aquel maldito garage. Cuanto más furioso se ponía, más ganas me daban de echarme a reír. Solo por usted, me declaró, voy a esa ridícula fiesta, donde supongo que se beberá Coca-Cola en cálices del 480, y toda esa historia de la marquesa, ¿es verdad? ¿Le ha invitado usted? Afronta usted el ridículo con inconsciencia que admiro, y que, dicho sea de paso, quizás le sea útil, pues aquí todo se consigue gracias a las relaciones. En Piazza de la Rotonda tomamos un coche de alquiler que en un instante nos llevó a casa de la condesa Nerelli. La dueña de casa se cuidó muy bien de dar señales de vida, pero Lala estaba lista ya, y al primer toque de campanilla descendió como un pajarillo escoltada por Orfeo. De haberlo seguido un esclavo que llevara en el puño al papagallo verde y amarillo me habría sorprendido menos que al ver a Sir Craven, hasta entonces de mal humor, abalanzándose bruscamente desde el fondo del coche, precipitándose hacia la marquesa y abrazarla con gran alegría. No faltaron gritos, efusividades, interpelaciones, mutuas familiaridades de nunca acabar, cuyo derroche cortó Orfeo diciendo con tono severo: «Marchesa, cavalieri, andiamo». No obstante, Orfeo insistió en que Sir Craven compartiera con Lala el asiento posterior del coche, y después se instaló frente a ellos en el traspuntín de la derecha. Lala presentó a Sir Craven como amigo de la infancia y a Orfeo como amigo a secas. Empero no fue necesaria explicación alguna para establecer con exactitud la índole de las relaciones que unían a cada uno de nosotros con los otros tres. Orfeo procuraba mantener una actitud cómoda, elegante e indiferente. Él y yo habíamos dejado de existir para nuestros aristocráticos compañeros, más que empeñados en reanudar su vieja amistad, intercambiando infinidad de recuerdos comunes a los que, dicho sea de paso, aludían apenas con referencias fugaces. Aunque inteligible solo para ellos, el diálogo me reveló acerca del pasado de Sir Craven más de lo que él mismo me había confiado en muchos meses de intimidad. Su madre lo había educado en Florencia, en cuyo cementerio de los ingleses descansaba ahora, y había sido allá, en el jardín de la villa que él poseía aún en las barrancas de Fiesole, donde antaño había jugado al tejo y al volante con la futura marquesa Mandriolino. El curso de los acontecimientos los había separado, pero aunque hasta esa noche hubieran vivido ignorándose el uno al otro, la identidad de los modales, de las medias palabras y de la altivez del porte habría bastado para determinar entre ellos esa zona de entendimiento en la que inefablemente se reconocen por lo que son, en virtud de indicios casi imperceptibles para el profano, las personas de especie semejante e igual educación, que en todas partes son llamadas gentes de buena sociedad. Especie, por otra parte, poco menos que extinguida, pero que, merced al imprevisto encuentro de dos herederos tan calificados como Lala y Sir Craven, recuperaba de pronto el vigor, la confianza y la energía ante los ojos envidiosos de Orfeo y también de los míos, plenos más que nada de simpatía y curiosidad, pues era muy hermoso el espectáculo de esos dos seres falseados por distintos excesos de inteligencia, de pasión, de disipación o de ineptitud, y que, al contrario del uno con el otro, se atrevían a ser simplemente lo que eran, es decir, productos del ambiente en que habían nacido. Sus réplicas iban y venían con la precisión, rapidez y levedad de las pelotas de tenis, que otrora les habían servido no tanto para divertirse como para adiestrarse. Sus voces formaban un acorde perfecto, cuyo mérito destacaba aún más la vivacidad misma de las frases. A decir verdad, Sir Craven me había parecido más brillante y la marquesa más original y más emotiva en la familiaridad con que me habían permitido, cada cual en el momento oportuno, descubrir sus íntimas virtudes personales.
ocultándome amablemente los rasgos generales de su especie, a la que yo no pertenecería jamás. Tales rasgos, al perder individualidad, se acentuaban en la forma idéntica que mis dos amigos tenían de sonreír, de volver discretamente la cabeza, de levantar la mano y volver a bajarla, de hacer al desgaire una observación, una pregunta, sin insistir jamás, de guardar las formas y de respetar sin esfuerzo las reglas de un juego que, pese a todas las dificultades, era inútil. Estaban cómodamente repatingados, aunque sin apoyarse en el lustroso respaldo del carricoche. Sir Craven se balanceaba con gracia algo mecánica para evitar los barquinazos que hubiesen puesto en peligro su apostura, y los volantes de la larga falda del ala caían sobre el estribo del carricoche en armoniosa cascada que hubiera dicho era fruto de la casualidad. Marchesa, dijo Orfeo con humor. A guisa de respuesta, Lala hizo chasquear suavemente la lengua y no pudimos enterarnos de lo que con tanta urgencia quería decirle el cavaliere, condenado a silencio por la conversación, ya que no más interesante, al menos más refinada, del gentleman. Se casó hace 2 años. El hijo está en América. Orson Welles llegó como de costumbre con 2 horas de atraso. Sospecho que en Cannes ha tenido un tiempo espantoso. La marquesa intentaba hablar en inglés. Sir Craven usaba preferentemente el italiano, aunque sin reparar en Orfeo, pero dirigiéndome de vez en cuando una imperceptible mirada de soslayo. No se olvidaba de mí más de lo que la marquesa olvidaba a Orfeo, y era menos hábil que ella para ocultarme que la comedia estaba destinada a los ocupantes de los tranpuntines. Sin nosotros dos como testigos, ambos protagonistas habrían sin duda admitido con mayor facilidad lo precario de sus corazas y el temor de sus corazones. Ante nosotros mantenían su actitud, pero la comedia era jugada a las 1000 maravillas. La representaban con tanta destreza que parecían más naturales que en la misma realidad. En suma, de todos los presentes, el único personaje que se mantenía tranquilo y sin doblez era el cochero. Al acercarnos al Coliseo, cuyo color atenuaba la noche, Lala tuvo un leve estremecimiento y no se guardó de lanzar alrededor de sí miradas soñadoras que delataban cierto abatimiento. En esta época del año, dijo, los jardines de Milán son más hermosos. Orfeo aprovechó el pasajero abandono de la marquesa para intimarla con una señal, a pasar de una vez a los asuntos de importancia. Su mano esbozó el rápido movimiento de un pescador que hace girar el molinete de su caña y se tendió después, palma hacia adelante, encorvados los dedos, inmóvil como para ayudar al pez a salir del agua, hacia Sir Craven, que, la nariz en su libreta de bolsillo, buscaba despaciosamente una dirección. Lala respondió con otro leve temblor de la mano, seguido del simulacro de agitar y arrojar algo por sobre el hombro, como queriendo significar «déjame en paz, es asunto mío». El mudo diálogo fue de admirable elocuencia y tan vivo que Sir Craven no sospechó nada y cerró su libreta sin haber hallado la dirección. Pero estoy casi seguro, dijo, que Archibald se ha retirado a Manchester. El castillo está hipotecado. Una vez al año para Navidad hay una cacería en el condado. ¿Iréis este año? Quizás, respondió Lala, si el embajador me acompaña. Marchés, terció Orfeo, dudo de que la caza sea compatible con la noble misión que debéis cumplir. Es verdad, dijo la marquesa. Hoy en día, observó Sir Craven, todo el mundo tiene una misión. Yo os explicaré, dijo ella. El coche se detuvo ante la casa de Pía. Yo le había pedido a Sir Craven que entrara conmigo, pues de cualquier forma los dos no seríamos muchos para vencer una resistencia maternal, sin lugar a dudas violenta. Pero Pía accedió sin inconvenientes a confiarnos su hija por el resto de la noche, tal el celo desplegado en la preparación del terreno por Paulino, que me complacía con la inesperada perspectiva de pasar la velada a solas con Pía. Con un susurro di las gracias a mi buen camarada, cuyas esperanzas estuvieron aún tris de naufragar, a causa de un cambio repentino en el humor de su amada. Desde la ventana, Pía alcanzó a distinguir en el coche que nos aguardaba la marquesa reclinada tiernamente sobre Orfeo, cuya mano acariciaba. Al comprender que se trataba de nuestros compañeros, se enfureció y alegó que el sitio de Jerónima no estaba en medio de la canaglia aristocrática, expresión que incluía también a Sir Craven, pues en lo que a Orfeo se refiere no cometía ni por pienso el error de calificarlo en categoría alguna que no fuera la canalla monda y lironda. Por suerte, antes de que se agudizara el debate, Paulino nos condujo directamente hacia la puerta, declarando imposible que Jerónima no sacara partido de tratar a una hermosa dama que, por añadidura, era prima del Papa. Cuando nos marchábamos, Pía me espetó su última advertencia en forma de refrán.
En cuanto usted, me dijo, se equivoca de medio a medio si cree que puede repicar y estar en la procesión al mismo tiempo.